Creo que lo que más recomendaría para hacer oficios actualmente es literalmente muchas ganas de hacer porque la mascota que tenemos es lo mejor. Es lo mejor. En la Neo Rey creo que no va a haber una otra chance de hacer oficios, lamentablemente. O sea, van a tener que subir cada mascota para que les dé el 50% o tener una noxina, que son las mascotas que dan mucha recolección. Ahora, si quieren saber eh, por lo general qué oficio les conviene más o qué oficio da más camas, actualmente, vamos a decir la verdad, hay gente, por ejemplo, la otra vez llegaron al Discord muchas personas que dicen de subirse banista o algunas otras cosas para venderlos, para vender ítems como llaves o armaduras. Por ejemplo, se quieren hacer armeros, joyeros y vender armas y esas cosas. La verdad es que desde hoy todos esos oficios no valen ninguno. Eh, yo sé que algunos dicen, no, pero a mí me piden ebanista para hacer las llaves de la Neo Raid. Es que siempre vas a encontrar un amigo que vaya a hacer oficios o vos mismo y se lo van a hacer gratis. Entonces, si bien va a estar la persona apurada, no siempre va a existir una persona apurada. Yo te lo digo por experiencia porque jugamos, por ejemplo, en un servidor de ogres normal, donde no había tanta gente y, bueno, me podés cobrar una llave porque siempre voy a encontrar a alguien. Entonces, ¿qué es lo que sí me podés cobrar? Que sí o sí yo te voy a comprar como comprador. Yo soy tu comprador y vos vas a ser el vendedor. En este caso lo que siempre se va a comprar, si bien acá en el NeoServer no sirve tanto, es cocinero, pescador y panadero. Que si no me acuerdo, está, sí, panadero. Yo entiendo que acá panadero no sirve tanto por el tema de que uno no necesita subir sus puntos de vida porque tiene la pócima esta gratis que le dan. Pero les aseguro que en Neo Rubilac, en el Rubilac normal y en el Ogres normal, los que venden panes están forrados de plata. Entonces, aparte de eso, los que son cocineros, vamos a... Yo me acuerdo que estaba por acá. Creo que estaba por acá, ¿no? Ah, no, esta no es. Leñador, ebanista, armas minero, cocinero por acá. Vamos a aprender los oficios y les muestro las mejores... que yo creo personalmente las mejores cosas que se pueden comprar. Pero yo entiendo que vos decís, no, pero ¿por qué te voy a escuchar a vos si vos no tenés oficios? Es que yo, justamente yo soy el comprador. Por eso te digo, escúchame a mí, no como vendedor, sino como comprador, por lo que yo siempre compro en el servidor de Ogres. Eso es lo que yo quiero decir. Puedes enseñarme tu oficio. Cocinero. Yo siempre compro panes, hago franjas 245, compro bangas, que es muy importante. Compro, acá tenemos, vamos a ver. Niveles bajos, creo que muy importante, queso monje, es lo mejor. Queso monje es muy importante, que es este de acá. Yo sé que es nivel 45, pero va a ser su primer, digamos, sus primeras grandes ventas. ¿Por qué? Porque tienen 22 de Resist Elemental. Eh, yo siempre quiero usar esto. O sea, cada dungeon que voy, yo compro panes, compro queso monje, compro bangas, compro sopa de champiñones. Los vencos, la verdad que no son necesarios. Por ejemplo, acá los muchachos dicen vencos. Porque acá en Neo Rubilax puede ser, o Neo Ogres al principio. Pero después, una vez la gente llega al 245, al hacer dungeons te dan como una... ¿Cómo decirte? Como un elemento, un objeto gratis, literalmente te lo dan por dar, o sea, es casi que regalado, que te autorrevivís. O sea, es como una suplantación del Benko al hacer ese contenido alto. Entonces, por eso no recomiendo la verdad del Benko, sino que recomiendo comidas que bursteen el daño, las resis, la iniciativa. ¿Por qué iniciativa? Porque la gente quiere empezar primero por el PvP, capaz campos. Las resis, porque todo el mundo quiere resis, todo el mundo quiere tener mejores resis, ya sea en campos, en dungeons. Yo sé que una dungeon está complicado, va a ser complicada, yo me como un queso. Después de eso, tenemos, por ejemplo, ya más arriba, vienen acá tenemos, creo que esta era, resistencia genérica, pócima blindada. Son 30 de resistencia elemental, que esta es otra. Si no se hacen las bangas,
que es una comida que da 30 de resist y 10 de prospección, que esa es muy buena, es la mejor que hay, la que todos compran. Se hace esta, que esta da resist, pero sin la prospección. Después de esto, que creo que ya, digamos, lo top, es la sopa de champiñones. La sopa de champiñones, es más, ¿saben qué es muy gracioso? Aumentó la cantidad de yopucas. Entonces va a aumentar la cantidad de sopa de champiñones que se compran. ¿Por qué? Porque el yopuka se beneficia de la anticipación y del golpe crítico. Y muchas razas quieren tener 10 de golpe crítico de anticipación. Vos decís, pero no es mucho. Es mucho. Es un montón. Es una barbaridad. Vos pensás que una sublimación de nivel 3, que es anticipación continua, creo que es, te da 9 de anticipación. Un slot no llega a lo que te da una comida. Entonces, es mucho, es muchísimo, es muchísimo. Recomiendo totalmente cocinero subirla. Te va a servir acá, te va a servir en el server normal, que creo que es lo más importante. Creo que la gente debería llevarse debe ir pensando, uno tiene que ir pensando en qué es lo que se va a llevar para el servidor normal. Porque si uno lo está pasando, digamos, normal y juega y tiqui tiqui, tiene que pensar que cuando vaya al servidor normal, en un mes, 2 meses, creo que 2 meses, cuando vaya al servidor normal, no va a haber más bonus de recolección, no vas a ganar experiencia tan fácil, o sea, la experiencia te va a costar mucho más, muchísimo. O sea, no es la misma cantidad de XP en el server normal de Rubilax o de Ogres. Entonces, uno debe como ir preparándose. Yo no tengo ni acá en esta cuenta ni en la otra tengo un solo oficio subido. Entonces, yo lo que voy a hacer para llevarme al otro server, por ejemplo, es hacer oficios. Es aburrido, es lento, hay otra forma más rápida. Si suben todos los oficios al nivel 100 les van a dar un anillo. Es un anillo de recolección, lo que los va a ayudar a recolectar más rápido. Todos los oficios de recolección, digamos. Les van a dar un anillito que se lo ponen cuando van a hacer oficios y van a hacerlo todo más rápido. Después de eso, la verdad es que tenemos como la mejor mascota, bro. Tenemos la mejor mascota para recolección, no hay más. Espero que nada, que eso les sirva para cómo hacer sus oficios lo mejor y lo más adaptativo posible. Que les sea leve, porque a diferencia del level y que haya muchas opciones del level normal de cuenta, es, digamos, lo más lento. A menos que tengan muchas camas y compren y crafteen cosas. Es decir, yo, por ejemplo, quiero hacerme cocinero o panadero y consigo agua, hago el aceite tosco, consigo la harina tosca. Ahora, vos tenés millones y millones de camas, vas a la tienda y lo compras de alguien que lo haya hecho y crafteas miles de panes. Y ahí subís niveles. Esa es otra opción. Eso funciona tanto con pescador, sí, con pescador también, al hacer recetas, con cocinero, con panadero. Funciona con todas. Entonces depende de ustedes, si tienen camas lo pueden hacer más rápido y si no, la manera lenta, despacio. No se frustren porque si no, no es lento. Los oficios creo que es lo más lento que hay. Pero a fin de cuentas no van a estar comprándole a otro y aparte van a tener, para mí, la de cocinero, el oficio de cocinero, panadero y pescador es como el oficio más redituable. Es como que vas a conseguir camas sí o sí a futuro, tanto en este server como en el otro, porque siempre va a haber gente que te va a querer comprar. Siempre va a haber alguien que va a necesitar panes, siempre va a haber alguien que va a querer bangas o quesos o pociones, pócimas de estas blindadas o sopa de champiñones. Yo, tanto como mis compañeros, siempre cuando entramos una brecha o una dungeon alta, entramos con una banga y una sopa de champiñones. Y unas moras, que no sé si acá estarán. A ver. No creo que esté. Tarta de moras. No, no está. Y lo que hace la tarta de moras es que te aumenta los puntos de vida. Pero para mí es eso. Esos son los oficios. Esas son, digamos, lo más importante. Así que espero que les sirva, muchachos.